¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Sin Parentesco. Este es el segundo programa de su cuarta temporada. Y bueno, como siempre, acá su servidor Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias a todos ustedes por su preferencia, por estar ahí presentes. Hoy tenemos una conversación muy importante y tenemos nuestro gran amigo como invitado, Jorge Arroyo, un gran historiador que nos va a conversar y platicar un poco sobre lo importante que ha sido la trascendencia de la cultura andina hacia el mundo. Creo que es un tema bastante vasto Wilmer, ¿no? Me parece que es vasto, pero aún así podemos nosotros ir deslindando todo ese aporte que ha dado pues el mundo andino a la cultura de la humanidad. Jorge, buenos días. Un gusto estar contigo nuevamente después de un tiempo de repente algo prolongado. Jorge, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Wilmer, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y eh, a sus órdenes, ¿no? Cualquier pregunta que por ahí yo pueda responder, lo haré con mucho gusto y si hay algo que criticar también, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, más bien. Bueno, estábamos hablando, Wilmer, acerca del aporte que ha dado la cultura andina a la humanidad, ¿cierto? Y tendremos que ir viéndolo desde varios puntos de vista, varias perspectivas, creo, ¿no? El arte, de repente, la literatura, quizás, la historiografía, en fin. ¿Cierto, Wilmer? Sí, justamente va a ser muy interesante porque por lo general cuando hablamos del aporte del mundo andino solamente nos quedamos con la comida, con las materias primas, por decirlo así, ¿no? El mundo andino, digo, la Oh, papa, la por literatura ahí. también, ¿no? La literatura también. Claro. No, pero es lo usual, ¿no? Como que Lo se queda usual. solamente la gente comúnmente en en lo gastronómico culinario, y en realidad no ve que va más allá de eso, hay ciertos aportes que ahora vamos a conversar. Bueno, en principio, Jorge, tal como estábamos un poco conversando antes, empecemos con la literatura. ¿Cuál es el aporte de la literatura al mundo, no? De repente ahí desde tu perspectiva. Bueno, amigos, yo creo que tendríamos que primero definir el marco de lo que queremos conversar, ¿no? Me explico un poco mejor, porque cuando ustedes dicen el aporte de lo andino, ¿nos estamos refiriendo a todo aquello antes de la llegada de los españoles o estamos hablando ya de la fusión que ha habido durante estos últimos 500 años, ¿no? Que también podríamos llamarle con justa razón mundo andino, ¿no? Porque geográficamente hablando, el Perú es el país más andino de Sudamérica, ¿no? Somos el único territorio que es atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, ¿no? Donde se forman estas cadenas de montañas, ¿no? Con sus respectivos nudos, ¿no? Entonces, somos, desde ese punto de vista, vuelvo y repito, ¿no? El país más andino de todos, ¿no? Eh, entonces, si vamos a hablar de literatura propiamente del mundo prehispánico, ¿no? Del mundo andino prehispánico, entramos en un conflicto, ¿no? Porque cuáles son las fuentes que tenemos que pueden asegurar de que existió literatura, ¿no? Teniendo en cuenta de que es una sociedad ágrafa, ¿no? Que no conoce ni la escritura, entonces mucho menos pues Claro, la claro. lectura, ¿no? No necesariamente nos podemos circunscribir a lo anterior, a la llegada europea, ¿no? El mundo andino ya ha ido evolucionando en cuanto a todos los aportes que ha recibido también del viejo mundo. Entonces, creo que sería un poco mejor verlo desde esa perspectiva. Ahora, como estaba diciendo hace un momento acerca de que la comunidad andina ha sido ágrafa y que la literatura, en cierto aspecto de definición,
se circunscribe a a lo escrito, podemos llamar también, porque hay muchos otros que consideran que la literatura no solamente está relacionada con la escritura, también con la oralidad, ¿no? Y sí hubo manifestaciones literarias, específicamente una literatura quizás no, pero sí manifestaciones literarias prehispánicas que se dieron a través de repente de la música, vinculada con el Cantos. aspecto poético, los cantos, las representaciones coreográficas que en algún momento fueron muy parecidas quizás al inicio de lo que es el teatro europeo, ¿no? Podemos hablar de esa manera, ¿no? Pero no específicamente podemos hablar de una literatura con el concepto que ya habían desarrollado todo el mundo europeo para esa época, ¿no? Para el siglo XV, más o menos, cuando llegaron ellos aquí, ¿no? Ajá, a eso sería, ¿no? Ujú. Bueno, como tú bien has señalado, ¿no? Estaríamos hablando de lo que son, bueno, coreografías, eso ya entra, pues, es un baile, ¿no? Entonces eso ya no es literatura, ¿no? Pero no hay que olvidar, no hay que olvidar que muchas representaciones teatrales, ¿no? Claro, claro. Eran útiles para recordar el pasado y que, y bueno, básicamente estoy hablando del mundo incaico, ¿no? Y estas representaciones que se hacían para recordar el pasado eran hasta cierto punto un tanto mañosas, ¿no? Porque no contabas la historia tal y como había pasado, ¿no? Sino ibas creando una historia que te permitiese de una manera u otra justificar la presencia de la panaca o la casa gobernante o la casa reinante, si se quiere Sí, sí, entender mejor de esa forma, ¿no? En ujú, el poder, ¿no? Entonces tenemos estas representaciones teatrales, luego tenemos cantos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto podríamos hablar de una poesía, ¿no? claro, Podríamos tal vez aceptarlo, ¿no? Pero evidentemente quien se lleva aquí el gran aporte a la literatura mundial o universal es Ollantay, ¿no? Eso creo que no claro, le cabe claro. la duda, no le cabe la duda a nadie, ¿no? O Y sea, no aún hay así, nada más, inclusive, claro, y no hay aún nada así, más antiguo que inclusive, Ollantay. claro, y aún así, inclusive existe todavía tesis, ¿no? Que nos hablan de cierta origen, en algunos casos hasta colonial, ¿no? Y otros, de repente, más autóctono o en todo caso prehispánico. Claro, pero en lo referente a las coreografías, ellas iban, las que acompañaban a las representaciones teatrales, a eso más o menos vamos circunscribiéndolas, no necesariamente a algo totalmente ajeno a la literatura. Y además, como estaba diciendo tú bien, que existían ciertas justificaciones a través de la variación de lo sucedido. Ese es el germen de la literatura, obviamente, ¿no? Es la ficcionalidad, en cierta manera, ¿no? Igual que como en Europa también se hicieron en su momento obras que también justificaron la existencia de ciertos reyes, de ciertas monarquías o de ciertas dinastías, ¿no? Algo así. Eso en el plano literario prehispánico, porque después cuando ya nosotros vamos a hablar de lo colonial y de la república posteriormente, entonces ha habido mucho más aportes en cuanto a la literatura que ya se ha ido desarrollando y desenvolviendo aquí, ¿no? En el mundo andino. Entonces, habría que hablar bastante en este campo. Por eso yo, como te dije al inicio, tendríamos que circunscribirnos un poco a ciertos parámetros, ¿no? En el caso de la literatura, creo que por ahí escuché que también se estaba comentando acerca de lo culinario, lo gastronómico en todo caso, lo relacionado con las danzas, ¿no? Con este arte también importante relacionado con el movimiento, la música, en fin, hay Pero varios campos. Ajá. antes de saltar a otro punto, no sé si Wilmer y tú, Carlos, me lo permiten, Claro, ¿no? por supuesto. Yo quisiera llamar la atención de que sobre el mundo andino no tenemos una gran novela, ¿no? O Ah, sea, eso es algo que hay una deuda pendiente, ¿no? Tenemos varias, ¿no? Tenemos varias, pero no hay una gran novela, ¿no? Y es más, si hablamos de hitos históricos, ¿no? Eh, yo creo que recién con esta novela de Rafael Dumet, ¿no? El espía del Inca, ¿no? Eh, se podría llenar el vacío, ¿no? Porque es una novela que ha vendido bien, que se conoce, que se ha divulgado, ¿no? Pero es una novela de este siglo, ¿no? claro, claro. Entonces, no tenemos una novela que hable acerca específicamente, ¿no? Más añeja, me refiero, ¿no? De los incas, como tampoco tenemos una novela que nos hable acerca de la independencia, ¿no?
no tenemos la novela que funda la independencia, y al respecto Julio Ramón Ribeiro anotaba haciendo una comparación, ¿no? De que, por ejemplo, Víctor Hugo, ¿no? Escribe sobre París, ¿no? Entonces hay una Claro, claro. novela que habla sobre, que evidentemente después Los Miserables, ¿no? Y la Revolución Francesa o El Jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame, ¿no? Pero en el caso peruano, nosotros no tenemos una novela que hable sobre Lima. Ah, ya, específicamente, claro, claro. Eso era lo que Eh, apuntaba Ribeiro, ¿no? Te estoy Ah, entendiendo un poco, al igual que, por ejemplo, la gran novela americana Lo que el viento se llevó, algo así, en claro, cuanto no, a la cuestión épica de toda la nación, ¿no? claro. Por Toda la ejemplo, no nación, tenemos ajá. una novela de ese punto, que de pronto los amigos que nos están escuchando no saben de qué va la novela, pero habla acerca de la guerra de secesión, ¿no? De La la guerra guerra que hubo civil entre de Estados norte y Unidos, ¿no? En sur, cómo se unifica la 1870, ¿no? nación, los Claro, problemas ¿no? sociales, la lucha, la búsqueda, los valores que se van trastocando en esos tiempos, en fin, algo Entonces así te refieres, no ajá. tenemos, claro, no tenemos novelas fundacionales, ¿no? Alguien Ajá, podrá decir, no, pero ¿cómo vas a hablar del virreinato? Pero el virreinato es parte de nuestra historia, pues no, entonces por tampoco supuesto, tenemos una novela ajá. situada en el virreinato y que funde de una manera u otra lo que vendría a ser la nación, ¿no? Ahora, la utilidad de la novela es esa, ¿no? Fundar de una manera u otra lo que se conoce como peruanidad o la nación o como Claro, te quiera estás entenderlo. refiriendo específicamente a una novela épica, ¿no? Claro, Porque es diferente, la gran novela épica de una nación, claro, claro, ¿no? definitivamente. Porque Pero eso tenemos sería, grandes novelas, ¿ah? claro, claro, Nadie va claro. a negar que tenemos grandes novelas, ¿no? Por ejemplo, de Ciro Alegría, ¿no? Alguna vez, hace muchos años, leí una revista literaria, que hasta el nombre me he olvidado de la revista, de tanto tiempo atrás, ¿no? Pero decía que si hubiese existido el Premio Nobel de Literatura en el tiempo en que Ciro Alegría publica su trilogía, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Los perros hambrientos, la Los serpiente de perros, oro. ¿no? Entonces, tendría que haberse llevado el Nobel, ¿no? Por la Definitivamente. calidad, ¿no? Y son grandes novelas reconocidas a nivel mundial, ¿no? Una Que, lástima que que no ahí haya habido, mismo, claro, ahí mismo recibieron los premios, ¿no? no, una Cuando se lástima publicaron, que ¿no? no haya habido el Ajá. Premio Nobel de Literatura en esa época, o él no haya sido incluido, o qué sé yo. Pero el punto es que sí hay grandes novelas, pero no tenemos la novela que de una manera u otra funda la nación peruana, o en el caso que estamos hablando, funda, ¿no? Eh, el, el, el mundo andino, ¿no? Y que se transforme de una manera u otra en un gran aporte a la literatura universal, ¿no? Claro, sería que Creo funde que por y ahí, consolide, ¿no? y consolide la nacionalidad. Claro, A creo eso que va, por ¿no? ahí Consolidar. tenemos una deuda Una, pendiente, ¿no? Por claro, claro. ejemplo, vuelvo y repito, ¿no? Tradiciones peruanas, oh, qué gran trabajo, ¿no? Nadie va a negarlo, pero yo no sé si Tradiciones Peruanas logra pues fundar la peruanidad, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando de un gran trabajo de Palma, ¿no? En recopilar información que tiene que ver con el mundo andino. Está ahí la Chirana del Inca, con tiempos de la conquista, los incas ajedrecistas. Tenemos Don Dimas de la Tijereta, tiempos virreinales. Tenemos la República, ¿no? Con Díaz y Ollas venceremos, donde pone de personaje principal a San Martín, ¿no? Entonces, pero no hay pues la gran novela, ¿no? Son relatos cortísimos, ¿no? No hay la gran novela. Quizás Jorge, mira, quizás Jorge, el intento de Garcilaso en su momento, sobre todo en la segunda parte, que es Historia General del Perú, trató de buscar lo que tú me estás diciendo, pero estaba muy circunscrito a esas temporadas o esos tiempos bastante conflictivos que se dan durante los inicios de la conquista y la posterior idea de consolidar un virreinato. Pero sí, ojo, lo que tú me estás comentando y las influencias que Ricardo Palma ha tenido se remontan a esto, ¿no? A estos relatos de las crónicas, por ejemplo, Historia General del Perú, ¿no? Allí sí podemos encontrar algo de la fundacionalidad de nuestra nación. Inclusive hay parte que nos dice sobre el nombre Perú, cómo se dedujo el nombre, No, sobre los claro, navegantes. O sea, ahí hay un primer intento, pero Carlos, se queda en esos años porque no hay mucha más, no, yo visión, no mucha discuerdo más visión. contigo, yo discuerdo contigo en el sentido de que Garcilaso, aun cuando algunos le quieran dar el mote de novelista, no lo es, pues. No, 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 me refiero a las crónicas, no es una No, novela, no, son claro, crónicas, claro, son pero crónicas, no pero es, no es un relato
O sea, no estamos hablando de literatura propiamente, ¿no? No, no, La no, crónica yo la entiendo crónica que es literaria parte, existe. No, claro, no, yo entiendo que la la crónica crónica no literaria existe, es es parte de parte la de, ¿no? literatura. Ajá. Pero yo me refería a esto, o De la sea, novela, claro, claro, claro. la novela, La y por novela qué la novela? propiamente. Ajá. ¿Por qué la novela? Porque hoy en día es más fácil leer una novela que un libro de historia, Por supuesto. Siempre ha sido, ¿ah? ¿no? Desde mucho tiempo ¿No? atrás, ¿ah? ¿No? O Y sea, eso y eso lo han utilizado todos los gobernantes para tratar sí, sí, pero de motivar. entendamos una cosa, ¿no? Entendamos una cosa. En estos tiempos de no lectura, como diría el de Negri, ¿no? Mi generación, que es la nuestra, ¿no? Nosotros hasta cierto punto al menos hemos leído en el colegio Claro, algún claro. libro de historia del Perú. Pero en cambio hoy en día, ¿a qué te limitas, no? ¿Cuál es tu lectura? Creo yo que ese espacio lo llena la literatura, ¿no? Pero Y aún bueno, así, en los que gustan todavía del género literario, porque vemos que hay más predilección por los relatos cortos, porque una novela siempre tiene mayor extensión. Y cuando hay mayor extensión, hay mayor complejidad de situaciones, de personajes, de hechos. Entonces, ahí es donde de repente los jóvenes lectores que en estos tiempos de repente no buscan esa, ¿no? Quedarse totalmente inmersos en ese universo que es una novela, eh, prefieren los relatos más cortos, ¿no? Porque es así, ¿no? En los tiempos actuales se busca esto, inclusive dentro del contexto de la educación a la cual pertenecemos nosotros como educadores también, vemos que se prefiere mucho los relatos cortos, ¿no? En todo lo relacionado con la narrativa, con la lectura en los colegios, ¿no? Y siempre se buscan lo más asequibles a ellos. Quizás como diría en su momento Vargas Llosa en la asignación del espectáculo, ¿no? La literatura más facilista, ¿no? La literatura light. He visto eso dentro del contexto del Ministerio de Educación y de muchas propuestas que se toman en cuenta para la lectura de los estudiantes. Nosotros sí, como tú dices, en nuestra generación sí lo leíamos. Recuerdo que leíamos completo el libro, ¿no? Y eso porque queríamos leerlo. Además, ya que en el colegio mismo el fomento de lectura era bastante limitado, ¿no? Y también los libros a los cuales teníamos acceso. La idea era buscar de repente por nuestra propia iniciativa, comprarlos y leerlos en casa, ¿no? Claro, en ese sentido, la novela se presta para mucha más, ¿no? Riqueza imaginativa, si te podemos llamar también de sensibilidad, ¿no? Porque es parte de la literatura y la variedad de personajes definitivamente nos van a dar modelos humanos que son atractivos para todos los que queremos leer ese tipo de literatura, ¿no? Esto es en el plano de lo literario, ¿no? Pero yendo a otro punto, porque como hemos visto, el tema que queremos abordar va por diferentes aristas. ¿Cuál sería en todo caso, no? El otro punto que... Bueno, sería lo culinario ahora, pero antes de pasar ahí me gustaría solamente decir de que los que hicieron de alguna manera una novela sobre los incas, de manera también sesgada, limitada en el siglo XVIII, no fueron los peruanos, sino los franceses. No tengo los nombres exactos, Ah, estaba exacto. buscando, pero yo recuerdo haber leído que en la Ilustración francesa, algunos ilustrados novelistas, ¿no? Literatos, hicieron novelas sobre el imperio de los incas, sobre Manco Cápac, inclusive una pieza teatral, y todo eso luego va a ser consumido por los criollos peruanos, ¿no? Y muchas veces parte de su idea sobre el pasado andino se va a versar tanto en lo que Garcilaso decía, que también, ojo, sirvió de base para estos escritores franceses, como estas obras, estos relatos que hicieron ellos, ¿no? Novelados. Entonces ahí también a veces lo que yo veo es que si bien es cierto, los Un peruanos intento. no han hecho una novela como tal, los franceses, idealizando a los incas y también poniéndolos como ejemplo de lo que debería ser un buen gobierno, a diferencia de lo que sucedía en la Europa de la época, criticándose a sí mismos ellos, ponen esta visión de lo idealizada de los incas y van a ser luego los criollos peruanos que van a tomar esta visión idealizada literaria y la van a añadir como si fuera una cuestión histórica, ¿no? Eso nada más. Pero por lo demás es cierto, o sea, es muy interesante y creo que lo que ha dicho Jorge apunta a que en realidad, tal vez, digo yo, en el Perú nos falta todavía esa madurez política como país, ¿no? De ya hacer una novela que trascienda y que diga, esta es como la novela fundacional, ¿no? Que nos habla a nosotros como peruanos, ¿no? Eso de repente nos falta todavía y quién sabe, ¿no? En el futuro tal vez se haga o no, pero bueno, esa será cuestión de tiempo. yo tengo mis dudas, ¿ah? Pero
Yo Por lo tengo pronto, claro, es más complicado ahora, Bueno, por lo pues pronto, el mismo hecho. tengo mis dudas, pero yo creo que la novela o la pieza literaria que es el regalo del Perú al mundo, son las tradiciones peruanas, ¿ah? Yo creo que a las tradiciones peruanas no le gana a nadie, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Tratar de hacer un trabajo de esa envergadura, pero yo creo que salvando las distancias, la tetralogía de Guillermo Fordyce sobre la guerra con Chile, ¿no? Porque Ah, estamos hablando del claro. suceso del suceso Que, entre que, vía que republicana, que marca de alguna ¿no? manera Que marca el la antes y el idea después, de ¿no? la idea peruana, ¿No? ajá, la idea del Perú, ¿no? Pero no creo que llegue a lo que nosotros estamos tratando de apuntar, que es a la construcción de la Claro, peruanidad, ¿no? claro, claro, Pero claro. es la novela que me parece que la última vez, porque es una novela de los años 70, ¿no? 4 partes, incompleta porque Thorndike nunca hizo o no terminó la parte de la resistencia en la sierra, en los Andes, y que por la familia, por X razones, no ha dado los permisos para volver a reeditarla, ¿no? Si uno tiene suerte, la puede encontrar en Bazarzuelo, Amazonas, refundida por ahí. Me parece que hay 2 o 3 reediciones posteriores a la original y para de contar. O sea, estamos hablando de que esta novela o esta tetralogía novelada, o sea, tiene más de 45 años, 40 años sin ser reeditada, ¿no? Entonces no tenemos, Todavía está en el original nomás, pues. ¿no? No Sí, tenemos, vuelvo y ajá. repito, una novela que funde la peruanidad, ¿no? Claro, quizás la que se aproxime un poco de esa tetralogía que tú nos cuentas, es la batalla de Lima, ¿no? En cierto aspecto ya nos pone todo un contexto bastante épico en cuanto a los personajes que quieren ser voluntarios, que están en las filas tratando de organizar la defensa, en fin. Pero le faltó un poco, como tú dices, ¿no? Crear y convertir esto en una novela que podría haber sido mucho más, ¿no? Más intensa, ¿no? Mucho más intensa, porque eso es lo que de repente se busca, ¿no? La intensidad, ¿no? De todo ese sentimiento nuestro, porque hay muchas historias que se van entrelazando dentro de esa misma batalla de Lima. Hay varias historias, ¿ah? Que podrían generar una mayor explicación novelesca, ¿no? En cuanto pues a su libro, ¿no? Porque en realidad sí tiene las condiciones para crear una novela mayor inclusive, ¿no? Así es, Sondheim, ¿no? Esas ediciones todavía, esos 4, ¿no? Esos 4 libros que nosotros lo vemos y que los venden y los revenden y los podemos conseguir porque hay algún revendedor, pero no hay nuevas ediciones, eso es cierto. No hay nuevas ediciones, eso es verdad. Acá justamente encontré, estaba buscando, hay justamente una tragedia escrita por Antoine Blanc, ¿no? El seudónimo Leblanc de Gletsch fue su seudónimo, un escritor entre 1730 y 1799, vivió, hizo una tragedia, ¿no? Manco Cápac, una pieza teatral. Manco Cápac, primer Inca del Perú, tragedia, ¿no? Ese fue su pieza teatral que hizo francés justamente sobre el gobierno de Manco Cápac, ¿no? Y justamente eso nacer, ¿no? Y pone a Manco Cápac justamente como un buen gobernante, ¿no? Lo idealiza. Y otro también acá estaba viendo después, hay otro, es Manco Cápac, que es de otro novelista, a ver, entre 1750, no, es lo mismo, 1755 y 1760 se realizó y luego está escrita a raíz de obras anteriores de Voltaire. O sea, digamos que en ese sentido hubo una pieza teatral al menos que hicieron los franceses, que obviamente no tiene relación con nosotros así directa, sin embargo, me parece interesante, ¿no? Que haya habido escritores de esa época que hayan de alguna manera tratado de escribir obras que de repente en ese momento todavía no estaba maduro el sentimiento, no sé si decirlo nacionalista, tal vez para escribir y de alguna manera dar una novela o una pieza teatral en ese sentido, ¿no? Bueno, eso solamente como un pequeño paréntesis ahí, un pequeño subrayado a lo que estábamos hablando. Yo quiero Pero insistir, bueno, Wilmer, ahora, yo quiero sí, insistir en un punto adicional, ¿no?
tú sabes que el gran momento de Tupac Amaru, ¿no? Los amigos lo saben, que nos están escuchando y viendo, ¿no? Saben que el gran momento de Tupac Amaru es la década del 70, Ujú. ¿no? Pero sin embargo, a pesar de los numerosos estudios que hay sobre este personaje, no hay una novela No han creado una novela. sobre Tupac Amaru, ¿no? Claro, esa es Y muy que se buena. pudo, ¿no? Y que se pudo haber utilizado ese momento para fundar la idea de la nación, ¿no? De la nación independiente, la nación libre, la nación que busca su emancipación y todo ello con este personaje, ¿no? Con Tupac Amaru. Ahora, contestando un poco o complementando un poco lo que tú mencionabas, Wilmer, de esta escuela francesa que mira a Manco Cápac, es porque no se entiende o no se comprendía o se desconocía lo que significaba el mal llamado imperio de los incas, ¿no? A mí me gusta llamarle Tahuantinsuyo, en ese punto me declaro 100% discípulo indirecto de Rostolowski. Eh, lo digo indirecto porque le he conocido a través de su trabajo, a pesar de haberla conocido de manera personal, pero como no fue profesora, no, entonces, indirectamente, ¿no? Pero haciendo a un lado este comentario, eh, o sea, ¿qué es lo que pasa con Manco Cápac? Manco Cápac no es más que un Sinchi. Ujú, Manco Cápac efectivamente. no es el fundador del Tahuantinsuyo. Manco Cápac solo funda, entre comillas, el Cusco, ¿no? Y esa fundación también está sujeta a Cierta. críticas y a discrepancias y es bastante discutible porque Manco Cápac no llega a un valle vacío. Entonces, él es un Sinchi más, pero sin embargo, como es el primero, y es el primero de acuerdo a la lista de Garcilaso, ¿no? Entonces, buscas engrandecer la figura, es como Rómulo, ¿no? En Roma, por poner un ejemplo, ¿no? Rómulo es el fundador de la romanidad, ¿no? Y de todo lo que significará después el gran imperio romano y sus 5 siglos de duración y todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Entonces creo yo que la idea iba por ese lado, ¿no? De buscar en el primero la fundación de una sociedad enorme, grandiosa, fastuosa, ¿no? Entonces, por eso es que a Manco Cápac se le da esa importancia inmerecida, ¿no? Porque la evidencia histórica apunta a que Manco Cápac simplemente fue un Sinchi que tuvo que aliarse o defenderse de otros curacazgos existentes en el Valle del Cusco, ¿no? Acamama, ¿no? El nombre primitivo del Cusco. Sí, bueno, efectivamente, es cierto, ¿no? Manco Cápac en realidad simplemente era un Sinchi y su mérito sería el llegar al Cusco y de alguna manera fundarlo, aunque ya existía el Acamama, ¿no? Sin embargo, tiene ese mérito, digámoslo así. Y Quizás eso, claro, Wilmer, tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque nuestros amigos también que nos escuchan querrán de repente saber específicamente a qué se refiere con esta definición de Sinchi, porque quizás estamos un poco hablando de algo interesantísimo, ¿no? Pero tenemos que siempre ser bastante didácticos porque tenemos amigos de diferente, ¿no? De diferente personalidad profesional, ¿no? Entonces, por eso es claro, muchos somos necesario, alumnos de la será necesario universidad, que ¿no? definamos También, ¿no? específicamente cuando utilicemos esos términos, ¿no? Porque en todo caso, con esas precisiones creo que la cosa va a ser, o la conversación va a ser mucho más didáctica, ¿no? Eso sería de repente lo que deberíamos tomar en cuenta en algunos casos, en algunos términos que manejemos. Así Sí, es. bueno, Sinchi básicamente es el jefe guerrero, ¿no? Así para ponerlo Un sucintamente, jefe ¿no? local. Jefe local, Un jefe claro, claro. sí, desde un simple curacazgo hasta se puede llamar tribal en algunos términos, en algunos casos tribal o curacal, un curacazgo, ¿no? Que era en ese momento lo que eran los incas, porque no hay que olvidar que luego ellos, el enorme Claro, imperio que tienen, el imperio es mucho más adelante, ya, posterior, ya, cuando ya llegan los el grandes, fundador del ajá, imperio sería Pachacútec, ¿no? Y no Pachacute, Manco Cápac, ¿no? ajá, En todo caso, o bueno, si no se quiere llamar imperio, al menos del Tahuantinsuyo, las bases que van a ser el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero igual no existe pues esta idea, como bien se dice, de una novela real, ¿no? Sobre lo que es el Tahuantinsuyo, sobre lo que son las diferentes etapas de nuestra historia. Hay obras muy interesantes, como lo estamos viendo, de Ricardo Palma, están los autores que han mencionado en el siglo XX. Sin embargo, todavía no existe esa
novela es obra literaria abarcadora, si cabe el término, ¿no? Hemos tenido excelentes novelistas, cuentistas, Mario Vargas Llosa está ahí, Ciro Alegría, que también lo han mencionado, Ribeiro, un gran cuentista, y sin embargo, todavía estos, si cabe así el término, estos titanes de la literatura no han realizado esto, ¿no? Y de alguna manera creo también se debe al contexto tal vez político-social del Perú, ¿no? Todavía creo yo, tal vez por ahí somos una nación, un país, mejor dicho, que todavía está en formación, en ciernes, ¿no? Todavía no cojamos bien. De repente, ahí está la cuestión. Estados Unidos, mal o bien, ha cuajado, ha hecho, digamos, ha tenido una cierta madurez en cierto periodo y eso ha influido para que haya cierto tipo de actividad literaria a favor de este tipo de novelas o relatos, ¿no? Lo mismo de repente otros países del mundo que han buscado su identidad y la ficción histórica de alguna manera les ha dado una base para eso, ¿no? Pero bueno, eso ya será todo un tema que de repente podremos hablar en algún momento sobre toda esta cuestión que es interesantísima, ¿no? Particularmente a mí me encanta mucho la literatura y Claro, sé por que supuesto. a las personas que nos ven también, así que por ahí de Claro, repente podemos hacer ya algo ha contribuido más mucho la aproximado. literatura, pues, ¿no? Contribuye mucho al conocimiento, al histórico, ¿no? Aunque no sea tan preciso en muchos aspectos, pero sí ayuda mucho a la motivación de quienes buscan in- quedar inmersos en todo ese pasado, ¿no? En todos los hechos que han sucedido, sobre todo en otros tiempos, ¿no? Así es. Así es. Pero iríamos Bueno, a otro campo, creo, ¿no? Porque ya hemos ya abarcado estamos bastante hablando de lo que es la Mario. culinaria, la cuestión gastronómica que tanto ha estado en boom en estos últimos años. Bueno, entonces, esta pregunta que tú planteas, Wilmer, creo que primero tendríamos que hacer una aclaración, ¿no? Se entiende pues por gastronomía a lo que es la alta cocina, ¿no? Vale decir la cocina refinada, ¿no? Que va más allá pues de, del plato cuadrado grande, ¿no? Que se sirve pues muy poco, ¿no? Eh, que se adorna, ¿no? Como la culinaria es lo que es simplemente el cocinar, ¿no? Para que quede así bien claro y no entrar en mayores detalles. Ahora, Ujú. si vamos a hablar de culinaria peruana, ¿no? O de comida peruana, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta de que aquí sí los aportes del mundo andino son mayores, ¿no? Basta mencionar solo dos, ¿no? Que hoy en día eh, gozan de una fama centenaria, ¿no? O tal vez de mucho más tiempo, ¿no? Que es la lúcuma y la papa, ¿no? Creo que con eso ya podríamos desarrollar cualquier conversación y no terminar, Claro, ¿no? Podríamos también exactamente. mencionar el ají, ¿no? Pero hay gente que no come ají, pues no le gusta el ají, ¿no? Le parece muy picante, ¿no? Que es muy picoso, ¿no? Pero en cambio la papa pues está presente en todo, ¿no? Eh, y el otro día conversaba con mi hijo adolescente y les decía pues que la papa, cuando llegaron los españoles la comían como si fuese una manzana, ¿no? O sea, sin pelar, ¿no? Sin hervir, ¿no? Pensando pues que era más una fruta que otra cosa, ¿no? Porque la idea del tubérculo o de la raíz que crece debajo de la tierra, ¿no? Era una novedad. ¿Y quién habrá sido el primero en hervir una papa, ¿no? Dentro de una olla, ¿no? Eso es algo que tendríamos pues que por ahí buscar, ¿no? Yo la verdad que Y una desconozco. pregunta, Jorge, una preguntita, porque interesante lo que está diciéndonos. La papa fue producto ya de una domesticación en los tiempos prehispánicos, Claro, ¿cierto? No, o sea, sí, no es la natural. Esa variedad que es comestible, que la conocemos muy bien, que la amamos, no es natural, ya fue algo bastante trabajado por el mundo prehispánico, ¿cierto? Eso quería preguntarte. como, claro, como toda, como todo producto, ¿no? Todo es domesticado. ¿No? El mismo, los frijoles, el ají, la lúcuma, la papa, la yuca, ¿no? Los camotes, ¿no? Todos han sido domesticados porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que cuando el hombre llega aquí al territorio andino, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo,
para algunos dirán que es 20.000, el examen de admisión de San Marcos seguirá diciendo que es 20.000, ¿no? En realidad, los primeros restos humanos con los que podemos mencionar la llegada, ¿no?, del hombre aquí, aquí a nuestras tierras son 10.000 años antes de Cristo con el hombre de la Auricocha. Y luego van a tener que pasar aproximadamente 2.000 años para hablar de los primeros horticultores, ¿no? Vale decir, de este hombre que todavía no es sedentario, ¿no? Que ha descubierto que puede Quedarse vivir en de un las lugar. plantas, ¿no? Ajá. Puede vivir de las plantas, mas no sabe que puede quedarse si es que vuelve al proceso de cultivar, ¿no? De siembra y cosecha, ¿no? Todavía no. Es un horticultor, así en pocas palabras, ¿no? Que domina ciertas plantas, pero no lo suficiente como para poder llamarle ya un sedentario. Eso vendrá, no sé, alrededor del año 6.000 aproximadamente, antes de Cristo, ¿no? Entonces, la idea es entender de que el mundo andino, ¿no?, sí ha proporcionado una gran variedad de elementos para la cocina, para la culinaria, ¿no? Pero que sin embargo, y aquí viene lo criticable, ¿no? Es que recién a mediados de los 90, con PROM Perú, ¿no?, y ya a inicios de la década del 2000, es que se desata esta fiebre de la cocina peruana, de la gastronomía peruana, nunca llamada culinaria, siempre es gastronomía, ¿no? Y que nos ha puesto, entre comillas, porque yo no sé qué tan cierto será eso, ¿no?, en el ojo del mundo, ¿no? Como o sea, sin nosotros el mundo se muere de hambre, ¿no? Y sin nuestros aderezos, sin nuestras cocinas, sin nuestra forma de cocinar y todo eso, la gente no sabría lo que es comer rico, ¿no? Entonces, eso es toda una campaña, ¿no? Es toda una campaña porque en realidad no es la comida peruana, pues no, yo diría que solamente es la comida criolla porque hasta donde yo he visto, he seguido esta fiebre, yo no he visto que a un cuy chactado se le ponga pues como plato bandera, ¿no? No tendría todo el derecho de serlo, porque el cuy es el primer animal comestible, ¿no?, del mundo andino. O sea, es el primero en ser domesticado y es el primero que te lo comes, pues, ¿no? Entonces, habría que ver eso, ¿no? Nuestro aporte sí está entre las variedades de papas, la quinoa, Y, ¿no? eh, y todo Ya. lo que ahora se exporta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este es un territorio, pues, con sus contrastes altitudinales, hablando en términos geográficos, permite, pues, la domesticación de varios productos y de esos varios productos una gran variedad. Entonces, El maíz es mucho más somos mesoamericano, ¿no? ricos, ¿no? Somos ricos en ese sentido, sí, Ya, pero no, yo no me atrevería a decir de que somos pues el top, ¿no? El número claro, uno en lo claro. que es comida, ¿no? Eh, ¿Podemos competir? Pienso que sí, ¿no? Pero no me atrevería. ¿Por qué razón? No me atrevería a asegurarlo, porque vuelvo y repito, esto de la comida peruana es un boom, ¿no? Que tiene aproximadamente 20, 25 años a lo mucho, y no puedes competir pues, frente a cocinas que son milenarias como la China, ¿no? La comida china, o sea, uff, no olvídate, ¿no? No quiero entrar en comparaciones odiosas, ¿no? Pero habría que ver que hay otros países que tienen cierta ventaja sobre lo que es nuestra cocina, ¿no? Yo sé que esta declaración mucha gente le va a sacar chispas, le va a fastidiar, pero ahí está, ¿no? Porque si uno repasa los libros sobre el virreinato, ¿no? Te vas a dar cuenta de que los españoles vinieron con sus costumbres culinarias y ellos comían. O sea, ¿por qué trajeron la vaca? Porque no iban a estar comiendo llama, pues, ¿no? Ahora, y en eso no es que haya racismo o clasismo, ¿no? Sino que sencillamente, o sea, ahora, uno como peruano, cuando va a otro país, ¿come la comida de otro país o come su comida? ¿Qué es lo que extraña? ¿Qué es lo que añora? Entonces es algo normal Claro, haber claro. traído tus propios productos para alimentarte. Entonces, yo no encuentro documentos o pistas que me permitan decir, ah, sí, en el mundo colonial, en el mundo virreinal, a inicios de la República, ¿no? Hay se está gestando una gran cocina y el resultado es lo que hoy día comemos. No he encontrado algo así, Claro, ¿no? no hay demasiado. Te estaba preguntando algo, Jorge, hace un momentito. ¿El maíz tiene más origen mesoamericano, creo, en realidad? Porque por ahí
en obras como el Popol Vuh, ¿no? Se habla mucho del maíz, los hombres del maíz, en fin, ¿no? Dentro Bueno, de ese contexto se... Luis Alberto Sánchez en su estudio sobre América le llamó a México la civilización del maíz, ¿no? Ajá. Eh, yo no sabría decir cuál es más antiguo, no lo sé, no, o sea, no sé quién descubrió primero, domesticó primero Claro, el domesticó maíz, primero el no, maíz. no sé, no lo sé, pero lo que sí podría decir es que México sí está asociado, o Mesoamérica, perdón, que incluye Guatemala, Belice, ¿no? Todo Mesoamérica, ¿no? Entonces, no me atrevería a decir que el mundo andino, ¿no? Es la cuna del maíz y aquí el maíz, no, porque acá es la papa, pues, ¿no? Allá es, el maíz, ¿no? Maíz. Entonces estos Sí, países mesoamericanos, ¿no? Tienen en común ello, ¿no? La alimentación en base al maíz, ¿no? sí, efectivamente, yo, bueno, conversando siempre con nuestros amigos mexicanos, ellos me comentan de que en realidad, inclusive hay estudios, ¿no? De su parte que dice de que en realidad el maíz sí sería de origen mesoamericano, ya no solamente desde la teoría de la cuestión del Valle de Tehuacán, ahora se han encontrado más antiguos que el Valle de Tehuacán en otros lugares de México, y en ese sentido el maíz sería mesoamericano propiamente dicho. Y también otra cosa que hace de que de alguna manera esta teoría sea más avalada es que acá no hemos encontrado, hasta lo que yo sé, el teosinte, ¿no? Que sería este tipo de maíz salvaje, ¿no? Que es el Mm, que da origen al el maíz que, domesticado. el En primigenio, México el sí maíz hay, primigenio. Ah, exactamente, en México sí se ha encontrado pero en el área ah, andina ya. no. No, Esto le ese da no. una Claro. vara a ellos decir de que ellos tienen el origen. Entonces es todo un tema, Todo un pero tema como te digo, yo también. una vez estuve discutiendo un poco de esto y bueno, me dijeron de que obviamente desde su punto de vista, ¿no? De que hay análisis serios, de que existe evidencia de que el maíz es netamente mesoamericano y específicamente mexicano, ¿no? Porque estuvo en el territorio que ahora es México, ¿no? Entonces, en ese sentido dicen de que no puede haber debate en esa cuestión, además de que, si no me equivoco, y eso de repente si alguno de estos amigos mexicanos nos ve, sé que ahí hay más de 60 variedades de maíz, me parece, mientras que en el Perú llega a 40 y tantos. Entonces también me parece que tienen un poco más de variedad allá. O sea, son datos que se me escapan un poco, los estoy diciendo un poco así a la memoria, que de repente me estoy equivocando, pero básicamente, digámoslo así, tanto la cuestión del teocinte como la cuestión de la variedad de maíces le estaría dando mayor peso al origen mesoamericano, mexicano, que al andino peruano, ¿no? Entonces, pero todo sigue en debate también, ¿no? Todavía todas las cosas no están totalmente aclaradas. Claras, claras, exactamente. Ah, sí, entonces ese es el detalle relacionado con la culinaria y la música. Ahora, otra cosa más con respecto A a ver, la alimentación de tiempos virreinales, ¿no? Juan José Vega hace 20 años atrás aproximadamente publicó un pequeñísimo artículo acerca de lo que era la comida criolla. El título era El origen modesto de la comida criolla, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, al locro, no, perdón, a la carapulca, ¿no? A la carapulca le llamaba, no, en tiempos virreinales se llamaba vomitadura de perro, ¿no? O sea, era considerado de esa forma, ¿no? Y que era impensable, ¿no? En una mesa virreinal, ¿no? Poner, pues, vísceras, ¿no? Porque se estaba, pues, acostumbrado a comer, pues, los perniles, la carne, pues, ¿no? El lomo y ese tipo de cosas, ¿no? En cambio, pues, chanfainita, ¿no? Entonces, ese es el origen de esta comida que hoy en día a alguien se le ocurrió ponerle un valor agregado, ¿no? Y poner los precios que hoy día se ponen, que son definitivamente pues de una cosa de locos, ¿no? Porque nosotros, miren, somos gente, entre comillas, cuadra cuatro de la vida, ¿no? Pero, entre comillas, jóvenes. Hace 20 años atrás, ¿no? 25 años atrás, tú ibas a una pollería y el aguadito te lo regalaban, ¿no? sí, sí. Llegaba el borracho de la cuadra, ¿no? Y le daban su Era, aguadito. Y en cambio, hoy en era día, como ¿quién va a la, ¿no? regalar, no? ¿Quién va a regalar un vaso, perdón, un plato con aguadito? Al contrario, ¿no? Una comida que está hecha en base a sobras, te pueden cobrar pues hasta 25, 20 soles, ¿no? Entonces, lo cual es una locura. Y esa locura es debido a que se ha buscado en la comida una forma de
eh, crear un sentimiento de peruanidad, ¿no? Yo no estoy de acuerdo al 100% con ello. Me parece que sí es importante que debemos sentirnos identificados con los productos nuestros, con la cocina nuestra, pero no creo que debe quedarse solamente en el paladar, ¿no? Sino también en conocer el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta comida, ¿no? Porque no solamente, y ahí sí, como todo lo mestizo en nuestro país, no solamente es una contribución andina, o europea, ¿no? Porque también hay algo de moro, también hay algo de morisco, no me refiero a estos calificativos que se les daban a, a estos europeos de origen árabe, ¿no? Como por ejemplo los picarones, ¿no? Los picarones, si Claro, uno claro. lee los libros especializados en culinaria peruana, ¿no? Va a ver que los ingredientes no son netamente de la península española, ¿no? Los famosos buñuelos, ¿no? Que hay en España, que para nosotros son los picarones, no serían nada sin la miel, ¿no? Pero y la chancaca, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no? En realidad, creo yo que el ejemplo de la culinaria, la mal llamada gastronomía peruana, eh, ejemplifica casi de manera total, ¿no? Lo que es la peruanidad, ¿no? O sea, entendiéndose por peruanidad, porque es una palabra que no figura en el diccionario, ¿no? Pero que sí se usa, me parece que Víctor Andrés Belaúnde es el primero en popularizar la palabra peruanidad en este libro que se llama de esa misma forma, pero que se puede definir como aquello que es particular del Perú, ¿no? La peruanidad vendría a ser eso, ¿no? Algo que es particular. Entonces, ¿pero y qué cosa es el Perú? Bueno, el Perú no es otra cosa que una fusión dentro de lo que es el aspecto racial, ¿no? El aspecto cultural y sus aristas, como es el teatro, la vestimenta, la literatura y todos estos temas que estamos conversando en esta mañana. Así es, Justo te estaba preguntando también, porque es muy interesante esto, para ir viendo también otro punto de vista que hemos hablado de acerca de lo que es la literatura, hemos estado hablando de lo culinario. En cuanto a la música, podemos decir que también ha habido un aporte significativo, quizás, de nuestro mundo andino, la música, porque al hablar de música también nos estamos refiriendo a ¿no? Al arte complementario que está relacionado con la danza, ¿no? Y esto creo que ha sido también bastante, ¿no? De bastante interés en las investigaciones de José María Arguedas en su momento. Y esto creo que en los últimos años ha revitalizado algo el sentimiento de identidad, porque tiempos atrás, cuando estábamos pequeños en el colegio de repente o antes, no se conocía absolutamente nada de lo que eran las danzas, ¿no? La música andina, ¿no? Como que se despreciaba un poco. Después ha sido algo ya más vistoso y aceptado, ¿no? En cuanto a la música y la danza, dime aportes significativos en todo caso. Bueno, yo la verdad que ahí sí me pierdo bastante porque la danza o la música andina es algo que a mí nunca me ha gustado, ¿no? No, en el colegio, por ejemplo, la que tú mencionas, ¿no? A la hora de escoger para bailar, pucha, yo hacía lo imposible para no bailar cualquier tipo de música, no es algo con lo que yo me sienta En cómodo. la danza. Nada, nada, no, nada, Éramos nada, así, creo que ¿no? éramos medio, No, medio malos en estos ritmos. no, Ajá. yo lo hacía a propósito porque mis profesoras me decían, no, pero tú tienes cualidades, ¿no? Porque y lo haces bien, pero no me gustaba, ¿no? Pero volviendo al tema, a la pregunta, yo no veo en la danza, ¿no? Hablar de un aporte significativo. De pronto debe ser por lo mismo que tú mencionabas que esto es algo que se está introduciendo recién y Claro. pero lo malo es que se está introduciendo para desplazar a otro, ¿no? Un tondero, una polca, es algo que ya no se baila. Cuando son bailes típicos, ¿no? De Lima, de la costa, ¿no? De la región, ¿no? Piura, por ejemplo, con lo del tondero, ¿no? Una zamacueca, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos entrando en una especie de conflicto que una danza o un estilo reemplaza al otro, ¿no?
no estamos teniendo una idea de uniformidad, ¿no? Uniformizar, ¿no? Pero por otro lado, a lo que yo quería apuntar era que como esto es relativamente nuevo, ¿no? Entonces no ha habido la suficiente o el suficiente tiempo como para decir de que estamos dando a conocer esto a nivel mundial, ¿no? Y pongo un ejemplo, lo más famoso, lo más representativo en danzas en el Perú debe ser sin lugar a dudas la fiesta de la Candelaria que ahorita en Puno Claro, Puno, se Puno. está realizando, ¿no? Pero no sales de Puno, o sea, no hay una compañía itinerante, ¿no? Que vaya por el mundo, ¿no? Y se presente en los principales anfiteatros del mundo para dar a conocer este tipo de danzas o de bailes, ¿no? Es muy Eh, aislado, ¿no? Son muy ¿no? aislados los que salen, Sí, aisladamente, ya por su propia iniciativa, ¿no? claro, ese es el Ajá. punto al que quiero llegar, ¿no? O sea, que Claro, no claro. hay, mira, lo de Puno debe ser pues algo, Una logística cultural, algo así, ¿no? claro, ¿no? Para poder Ni estatal, ¿no? Ni estatal ni privada, ¿no? Entonces, quizás esa sea la razón por la cual no puede, porque hablando así, el ballet, ¿no? ¿Quién no conoce el ballet, no? En algún momento hemos visto el ballet, lo en vemos en la todos lados del televisión, lo vemos en mundo. las Ajá. películas, ¿no? El ballet ruso, ¿no? Eh, que incluso llegan aquí, aquí a Lima, ¿no? Hay escuelas de Es la ballet, capital, ¿no? hay escuelas Pero de ballet. no hay, vuelvo y repito, no hay una compañía que permita ver, por ejemplo, las danzas de las tijeras, ¿no? Algo que sea una escuela, ¿no? Una Claro, claro. escuela y que año a año salga y dé la temporada, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Te vas en julio y en septiembre estás dando vueltas por el mundo y todos los años sabes que es así y vas, pues, no sé, desde Berlín hasta pasando por Beijing, ¿no? Y aterrizando en el Cairo, ¿no? Entonces, una cosa mundial, ¿no? Eso lamentablemente no hay y Claro. eso sería tal vez la razón, no sé, estoy ensayando esta respuesta a modo de explicación del por qué la danza no terminaría de ser algo significativo y ojo, teniendo aquí en el Perú, ¿no? La variedad inmensa que tenemos, ¿no? de danzas, ¿no? Porque la Amazonía tiene su propia forma de bailar, los Andes, yo entiendo de que no es lo mismo decir Huaylas que Huaylash, ¿no? Y ahí estás, o sea, en la misma pronunciación de la palabra que puede parecer o puede sonar muy parecida, el baile es muy diferente, ¿no? Ahora, si hablamos de los carnavales o de los bailes que habían aquí en la costa, ¿no? Muchos de ellos heredados del tiempo virreinal, caramba, o de tiempos republicanos, como los valses, ¿no? Entonces, caramba, como que nos está faltando eso, ¿no? Ponerle más Claro. empeño en lo que es impulsar el baile, ¿no? Ahí, por ejemplo, el Ministerio de Cultura debería tratar de gestionar todo esto porque se podría hacer, pero generalmente se ha visto en Claro, los por últimos eso gobiernos, contrataron a Richard claro, Swing, pues. claro, contratan así, pero algo mucho más, ¿qué le puedo decir? Más de compadrajo que otra cosa, ¿no? Y ahí creo que falta un mejor estudio, que haya mucha más investigación para que se utilice realmente una logística y llevar esto al mundo, porque es Bueno, muy atractivo. Pues mira, como lo que tú acabas de decir, cuando uno va a presenciar un baile de tijeras, termina asombrado, ¿no? Totalmente asombrado cuando observa esto. Yo yo he tenido la oportunidad, ¿no? particularmente Sí, 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 Yo particularmente, con el respeto que me merece la gente del Ministerio de Cultura, porque hay gente muy buena trabajando ahí, o sea, no quiero que se confunda esto porque a veces se me claro, no podemos malinterpreta. generalizar, ¿no? Generalizar, No no, nunca, generalizar, nunca. hay gente que le pone punche, que hace su chamba, pero en líneas generales el Ministerio de Cultura, desde mi punto de vista, mi opinión es que tiene una mirada colonialista sobre las acciones, las actividades culturales peruanas, ¿no? Todavía tiene una mirada, y no solamente eso, sino tiene una mirada muy culturalista, si cabe el término, donde cultura es solamente las artes, ¿no? Y no entiende en su magnitud lo que es cultura como tal y lo que es gestión cultural como tal. Es un poco a mí me asombra porque yo he recibido charlas del Ministerio de Cultura, las pocas charlas que he podido recibir, y en teoría sí manejan la cuestión del patrimonio cultural, manejan, Eso sí digamos, saben, eso sí lo saben. Eso sí lo básicamente saben, sí saben. Es eso más, sí lo hasta traen saben. ponentes del extranjero por ahí que hablen, y bien bacana, o sea, la teoría bien chévere, pero cuando tú ves la práctica, deja mucho que desear, es como que se tapan los oídos para hacer las acciones, ¿no? A pesar de que existe toda una teoría detrás que podría mejorar sus prácticas, Por supuesto. eh, y no lo hacen. Pero bueno, esa es lastimosamente la realidad y es una pena, ¿no? Bueno, pero ya creo podemos pasar a otro punto que sería, si es que se permite, ¿no? Si es que no se termina el idioma, por ejemplo, ¿no? Que en este caso Ah, el quechua
sería lo más Lo importante. lingüístico, lo lingüístico. Ajá. Tenemos 42 idiomas, pues según algunos, inclusive más, 44, 46, depende de la clasificación, pero hasta lo que, si no mal me equivoco, oficialmente son 42 idiomas originarios, bueno, el quechua es el principal por su número y por la historia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Jorge, al respecto? Calato. Calata. ¿Mm? Claro. Calato es un aporte del quechua al castellano, ¿no? Uy, hay gran cantidad, claro, gran ¿No? cantidad. Pero el problema es que tú dices calato en Colombia y nadie te va a entender, ¿no? Entonces es un peruanismo que no ha trascendido, ¿no? Ujú. Entonces, yo te comentaba, Wilmer, antes de empezar a conversar sobre este tema, ¿no? Que, bueno, a raíz de la situación que está viviendo el país, donde saca lo peor de nosotros como nación, y cuando digo lo peor, me refiero a esta defensa ciega, ¿no? Que no entiende de razones, como por ejemplo la frase que le he leído a más de un pseudo intelectual de este país, ¿no? Decir que el quechua es un idioma universal es algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque la evidencia, la evidencia científica no te da para eso, ¿no? Ujú. No te da para eso, porque idioma universal implicaría, ¿no? O sea, que debemos preservar el quechua porque es un idioma universal, ¿no? Yo entiendo la importancia que tiene el quechua, ¿no? Puesto que soy profesor de historia y geografía. eh, Me hubiese gustado años atrás, mucho más joven, poder haberlo aprendido al momento para que cuando viaje al interior me pueda comunicar, ¿no? De manera clara, fluida, eh, pero no podemos hablar de un idioma universal porque no ha tenido el quechua la trascendencia y creo que muy pocos idiomas en la historia de la humanidad pueden hacerse con ese título, ¿no? De idioma universal, ¿no? Griego y latín, el inglés en tiempos modernos El y de ahí francés para, también, ¿no? Y de ahí para, ni el francés, ¿no? Porque el pero francés en en la América tiempos española no se cl- hablaba, clasicistas, en tiempos ¿no? clasicistas, No, pero es que a lo que yo me refiero es de un idioma En Canadá, universal, en la zona del ¿no? Canadá, sí, en No, Canadá sí. pero igual, o sea, pero No tanto, el claro, no tuvo castellano, la trascendencia, no, claro. el castellano se habla más. Definitivamente, El definitivamente, el castellano castellano es se habla más. más. Hoy en día, la Real Academia de la Lengua Española ya no se toma el, la supremacía, como lo hacía antiguamente, de decir, como el idioma viene de aquí, entonces los Nosotros países dictamos, ajá, hispanohablantes, no, en se cambio ahora somete. prima, ¿no? Prima interpares, ¿por qué razón? Porque somos más, ¿no? En América, ¿no? Los hispanohablantes que los que hay en la península. Entonces, yo creo que, vuelvo y repito, ¿no? Griego y latín para el mundo antiguo y la Edad Media, el inglés, ¿no? En tiempos modernos y para de contar. ¿No? El castellano puede ser por lo que la significancia que tuvo, porque incluso existen muchas expresiones en castellano en Filipinas, por lo que fue parte del Imperio Español, Ujú. pero no me parece que el quechua llegue a ser un idioma universal, pero sí ha contribuido al castellano, ¿no? La palabra ajiaco, ¿no? Que todo el mundo piensa que es un guiso de ají, ¿no? Algo picante, pero el ajiaco no es otra cosa que este guiso de papas, ¿no? Entonces, tenemos palabras en quechua que han enriquecido el castellano, que son peruanismos, que las utilizamos día a día, pero no me atrevería, vuelvo y repito, a decir que el quechua es un idioma de talla universal, ¿no? Me quedo con esa idea y por otro lado, hay que reconocer, le duele a mucha gente lo que voy a decir, pero hay que reconocer que si el quechua se ha mantenido hasta nuestros días, se ha llegado hasta el siglo XXI, es por la labor de los misioneros españoles que se encargaron Claro. de una manera u otra de crear un alfabeto, una escritura y preservar el idioma, porque yo entiendo, sí, puede pasar de generación en generación y hay mucha gente que es analfabeta o es quechohablante y es analfabeta y no tiene nada de malo. ¿Por qué razón? Porque no estás obligado a leer y a escribir en un idioma que no tiene una escritura natural, que la circunstancia te llevó a crear eso. No tiene nada de malo ser quechohablante y analfabeto. Eh,
pero si no es por estas ganas que le pone el espíritu misionero de la Iglesia Católica, entonces yo creo que el quechua sería mucho menos gente que le hablase hoy en día que esos 2 millones de peruanos que hoy en día son pues quechua hablantes y que tienen este idioma como lengua materna. Así es. No, es muy interesante. Y es más, yo podría decir de que el quechua también en épocas del Tahuantinsuyo era en realidad la lengua franca, ¿no? O sea, no era el idioma de todos los tahuantinsuyanos. Creo que a veces ese error se comete mucho, porque como bien dices, hay una serie de pseudointelectuales, ¿no? Que no se esfuerzan realmente Demasiado apasionados, ¿no? Por mostrar apasionados algo y mostrar algo que exagerado, no ¿no? es exagerado. Así como hay una leyenda negra, o mejor dicho, una leyenda, bueno, sí, pues una leyenda negra anti-española, también hay una leyenda rosa para el Tahuantinsuyo, que es digamos, tiene varios siglos, pero también existe mucha política detrás, ¿no? Al final, detrás, las personas que quieren hacer ensalzar cierta época, cierto periodo, tienen Como, ciertos aspectos claro, como si fuese un políticos. paraíso, ¿no? Un Edén, algo idílico, Claro, ¿no? pero Cuando ha no, sido como cualquier, claro, ha sido como este, cualquier lugar en el mundo que cualquier ha habido, imperio, los errores y todo, ¿no? y es Así más, es. como hemos estado conversando con Jorge antes de entrar, el marxismo comienza con Pizarro, ¿no? El análisis marxista. Antes ya no se hace análisis marxista, ¿no? ¿En qué sentido? De la cuestión de clases. Y como estábamos hablando, se podría hacer un análisis marxista de Chavín, por ejemplo, ¿no? Una élite sacerdotal que tiene un poder político a través Claro, del conocimiento claro, teocrático. Y que al final se teocracia. convirtió en una clase parasitaria del campesino. O sea, por ejemplo, yo hasta ahora creo es la primera vez que escucho estas palabras, y es más, creo que ha salido en la conversación con Jorge y yo, ¿no? Pero yo no he escuchado, y es muy interesante lo que me ponga a reflexionar estas palabras en alguna persona que hable de Tahuantinsuyo para atrás, ¿no? Es como de Pizarro para arriba sí existe el marxismo, ¿no? Sí vamos a hablar de lucha de clases, vamos a hablar de tal, que puedes o no estar de acuerdo con el marxismo, pero ahí está, se analiza. Pero hacia atrás, como que calladitos todos, ¿no? No, Ajá, calladito. ahí, Es un silencio muy conveniente, ¿no? Un conveniente en todo caso. Pero bueno, No, para ir y a concluyendo, eso, disculpe, ajá, que intervenga así con este no, exabrupto, pero a eso hay que agregarle que la justificación, creo yo, de por qué no se puede hacer el análisis marxista al mundo prehispánico es porque Mariátegui ya lo hizo. Y como Mariátegui ya lo hizo, ya hay un juicio, entonces ya no necesitas, eh, o sea, Mariátegui es incuestionable, ¿no? Entonces Mariátegui ya dijo, ¿no? Que es un comunismo primitivo, ¿no? Andino y todo ese rollo, entonces ya está, pues, ¿no? Pero, o sea, yo quisiera recordar que Mariátegui fue un periodista muy hábil, autodidacta y todo lo que se quiera, pero que ya se murió pues hace 90 años, ¿no? Entonces, ahora sus palabras no están escritas en piedra. Retomando, a mí me gusta citar bastante una entrevista que Hildebrand le hace a Scorza, ¿no? En 1980, o sea, 50 años después de la muerte de Mariátegui. Scorza decía que, bueno, sí, un hombre inteligente y todo lo que querramos, pero ya se murió, ¿no? Y era una vergüenza que la izquierda, fui parafraseando, ¿no? Pero una vergüenza que la izquierda peruana no haya sido capaz de producir otro Mariátegui 50 años después, ¿no? O sea, estamos hablando de medio siglo, ¿no? Entonces, en 1980, súmale 40 años más, estamos hablando de 93 años, y todavía seguimos pensando de que citar a Mariátegui es el entendimiento total del mundo andino con respecto a este punto del marxismo. Me claro, parece a claro. mí un despropósito, yo diría hasta un vicio de ocio intelectual, pero adrede, ¿no? Porque, Una como intencional, decíamos con Wilmer, ¿no? O sea, la sociedad de Chavín de Huántar, que es la primera sociedad en la cual uno estudia y que ya ves una relación compleja, ¿no? Entre el hombre del campo, el hombre común, el hombre ordinario, y la clase que manda, ¿no? Que son estos sacerdotes, ¿no? Que son, ojo, son los que tienen el conocimiento de cuándo va a llover, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, ¿no? Y que si no lo haces, bueno, viene el castigo, ¿no? Y ellos son los que dicen qué y cómo, manteniendo al pueblo en la ignorancia.
porque decir tu secreto, tu sabiduría, equivaldría a poner a todos por igual. Entonces, definitivamente Chavín de Huántar, pues, no es ese paraíso del cual ustedes están haciendo referencias, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Si seguimos analizando a la luz de las pocas evidencias que tenemos, el mundo de los mochica o el mundo moche también es otro mundo, pues, con unas clases sociales, con unas diferencias muy marcadas. Marcada, sí. Bueno, Bueno, ha para sido ir muy finalizando, interesante. creo que, claro, muy interesante lo que hemos sabido y hay mucho más que hablar. Lo que sí podremos de repente decir de alguna manera o afirmarlo es que el quechua ha sido de alguna manera el que ha contribuido como lengua autóctona de América, mucho más creo que al castellano en comparación con el náhuatl, ¿no? El náhuatl que es de Mesoamérica. Creo que las dos están en esa proporción de aportes, ¿no? Y pues realmente ha sido un gusto, Jorge, tenerte aquí presente y esperamos próximamente hacer otra conversación porque es interesante lo que estamos hablando y se presta para ampliar específicamente cada uno de los puntos que hemos tocado hoy día. ¿Cierto, Wilmer? Así es, no, hemos tocado puntos muy interesantes y sobre todo los hemos hecho desde un punto de vista crítico, ¿no? Hemos tratado de Crítico, no ajá. ser Nada de pampeloteros, apasionamiento, ¿no? apasionamiento, tendencia. No somos tendenciosos, apasionados ni fanáticos, ¿no? Somos Solamente para críticos y eso es lo resumir, correcto. digamos de que en cuanto a, bueno, la gastronomía, si bien es cierto, todavía no tenemos este alcance total y mundial, sin embargo, sí hay un aporte de la cocina peruana, de la cocina peruana, de la culinaria peruana, pero que todavía falta expandir, ¿no? Creo que todavía está en ciernes también esto, ¿no? Luego sobre la literatura, obviamente lo Ollantay, ahí está, pero también igualmente falta a través del tiempo un libro, una novela o algo potente, ¿no? Que de alguna manera hable, aunque de manera ficticia tal vez, pero que narre parte de nuestra historia y sea fundacional, ¿no? Luego en el idioma, en el quechua, que es también, digamos así, un aporte importante de lo andino, y sin embargo también igualmente, en líneas generales, son aportes locales, ¿no? Tal vez en la culinaria, digamos que tal vez está más expandido, pero aún así todavía estamos en proceso de desarrollar y de aportar más. Yo pienso que ahí podríamos aportar mucho más, pero bueno, vamos a ver cómo va a través del tiempo, ¿no? Bueno, por lo pronto, solamente me cabe mencionar de que ha sido muy interesante, como siempre, Jorge. Es muy interesante conversar contigo. Exactamente, muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias realmente a nuestro llamado. Tú siempre te vamos a seguir invitando para tocar otros temas interesantísimos. Y bueno, amigos, yo creo que ya eso sería todo en esta sesión de hoy. La próxima, bueno, sí, ya pronto también vamos a entrevistar a nuestros amigos mexicanos. Ahí vamos a hablar de cosas interesantes también. Nuevamente, Wilmer, nuevamente con ellos, con Cristian. Así es. Nuevamente, Pero Wilmer, bueno, yo quisiera dejar así suelta esta interrogante, ¿no? Para los amigos a que ver, a puedan ver. estar viendo o escuchando el programa. De pronto no tenemos la novela fundacional, pero creo que tenemos el cuento fundacional, ¿no? Que es el cuento, o sea, yo creo que para que sea fundacional tiene que haber leído la mayor cantidad posible de peruanos, ¿no? Y creo que Paco Yunque cabe dentro de Sí, esta categoría, pero yo tengo un problema con Paco Yunque, ¿no? Es una mirada negativa, ¿no? Es una mirada, es una denuncia, evidentemente, ¿no? Pero hay una mirada negativa, ¿no? Hay una revancha en un cuento del mismo Vallejo que se llama Los Vencedores, ¿ya? Pero yo creo que siendo más, menos negativo, ¿ya? Me parece que Ciro Alegría y Calixto Garmendia, el cuento de Calixto Calixto Garmendia, Garmendia, excelente, me claro. parece que ese es, para estos tiempos, es más fundacional en el sentido de que la injusticia está presente, ¿no? La autoridad, ¿no? La autoridad y la justicia van de la mano en ese cuento y cuánto es lo que nos falta por avanzar, por mejorar. Bueno, les agradezco la invitación y antes de que se corte el tiempo, una vez más las gracias y para ustedes en el momento en que pueda colaborar. Muchas gracias, no, Jorge, y ahí terminamos todo. Una edición más, Wilmer. Nos vemos. Esperamos que nuestros amigos continúen
haciendo sus comentarios y viéndonos que de alguna manera queremos seguir contribuyendo con estas tertulias. Nos vemos mucho. Así es. Muchas Nos gracias a vemos hasta la todos. Hasta una nueva Luego, próxima. oportunidad. gracias. Nos A vemos. una Saludos. oportunidad.